Bienvenidos de nuevo a DFC Books. Qué bueno tenerlos aquí para otra inmersión literaria. Siempre es un gusto. Y como siempre, antes de arrancar, si hay algún libro que les quite el sueño y quieran que analicemos, la sección de comentarios es toda suya. Sí, siempre estamos buscando la siguiente gran historia para desmenuzar. Hoy viajamos en el tiempo y el espacio, hasta la Alemania de principios del siglo XIX para encontrarnos con una comedia clásica de Heinrich von Kleist, El cántaro roto. Una elección fascinante. La premisa, a primera vista, parece casi trivial, ¿no? Estamos en un pequeño pueblo holandés y se celebra un juicio para determinar quién rompió un cántaro. Así de simple suena. Pero claro, detrás de esa aparente simpleza se esconde una red de mentiras, de secretos y, lo más importante, un juez que está literalmente sudando frío. Y ese es el gancho genial de la obra. Lo que la hace tan especial es que es lo que llamamos una comedia analítica. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que desde el principio, desde que se levanta el telón, el público tiene una sospecha muy sólida de quién es el culpable. O sea, no es el clásico misterio de quién lo hizo. Para nada. El verdadero motor del suspenso, y sobre todo de la comedia, es ver al culpable, que además es el juez del caso, intentar con una desesperación hilarante manipular todo el juicio para salvarse. Es, vaya, una farsa judicial en toda regla. Me encanta esa idea de que el público es cómplice desde el inicio. Para entender bien este caos, creo que debemos presentar a los protagonistas, ¿no? Definitivamente. Y hay que empezar por él, por el juez Adam. Él es el centro de este huracán. Pero que nadie se imagine a un hombre de leyes solemne y respetable. No, para nada. Cuando lo conocemos, su estado físico lo dice todo. Totalmente. Tiene una pierna vendada, varias heridas en la cabeza y, el detalle crucial, le falta su peluca oficial. El símbolo de su autoridad. Es una presentación brillante. Kleist nos muestra su corrupción moral a través de su decadencia física. Su cuerpo es un mapa de sus fechorías. Exacto. Y frente a él, como una fuerza de la naturaleza, está la demandante, Frau Martha Ruhl. Una mujer formidable, con una voluntad de hierro y una voz que no admite réplicas. No se va a detener hasta conseguir justicia por su cántaro. Y es que para ella, ese objeto no es cualquier cosa. Es un tesoro familiar, un símbolo del honor de su familia. Es el motor que obliga a que todo esto suceda. Y en medio de estas dos fuerzas, aplastada, está Ike Diorf, la hija de Marta. Pobre Eve. Su silencio y sus respuestas evasivas son el verdadero nudo del misterio. Está claro que protege a alguien, pero la gran pregunta es, ¿a quién? Y sobre todo, ¿por qué? Lo que nos lleva al acusado oficial, Ruprecht, el prometido de Eve. Un joven de temperamento impulsivo, pero honesto. Está completamente desconcertado, no solo por la acusación, sino por el comportamiento de la mujer que ama. Su compromiso, todo, pende de un hilo. Y cuando parece que el escenario no puede estar más cargado, entra el factor externo que lo dinamita todo. El consejero Walter. Exacto. Un juez de distrito, una autoridad superior que llega de sorpresa para inspeccionar el tribunal. Y él representa la ley con mayúsculas, el orden, la justicia verdadera, ajena a las corruptelas del pueblo. Su presencia es el catalizador. Obliga a Adán a llevar a cabo un juicio que, en cualquier otra circunstancia, habría barrido bajo la alfombra. Y ahí está la dinámica central. Adán es, literalmente, juez y parte. Cada pregunta que hace, cada procedimiento que intenta torcer, está motivado por el pánico a ser descubierto. Es su deber oficial contra su instinto de supervivencia. Es una trampa perfecta. La obra arranca con el juez Adam inventando excusas patéticas para sus heridas, ¿no? Que si una cabra, que si se cayó de la cama. Un torrente de mentiras. Y justo en medio de eso aparece Walter y la presión se multiplica por 1000. Pero el verdadero espectáculo comienza cuando Frau Martha irrumpe en la sala, furiosa, cargando los pedazos del cántaro. Como si fueran las reliquias de un santo. Y para que a nadie le quede duda de la magnitud de la tragedia, se lanza un discurso épico sobre la historia de ese objeto. Y ese monólogo es una pieza de comedia magistral. Aquí se ve la genialidad de Kleist. Frau Martha describe el cántaro como si fuera una reliquia histórica. Sí, cuenta que tenía grabadas escenas de la entrega de los Países Bajos a Felipe II. Exacto.
que fue botín de guerra de un antepasado, que sobrevivió al gran incendio del pueblo. Es una historia tan grandilocuente y exagerada que resulta divertidísima. Claro, le está dando un valor casi mítico. Pero, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Solo reírnos de la exageración? Es mucho más. Es una sátira brillante de cómo la gente inviste de un valor casi sagrado sus posesiones. Al elevar el cántaro a tesoro nacional, Kleist hace que su destrucción, causada por un acto tan sórdido como el de un juez corrupto, sea infinitamente más irónica. Entendido. Es la colisión entre lo sublime y lo ridículo. Y justo después, Frau Martha acusa directamente a Ruprecht. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El cántaro es más que un objeto. Simboliza el honor roto de Eve, la confianza destrozada. Por eso la reacción de Adam es tan reveladora. Totalmente. Su insistencia en acelerar el juicio, en saltarse los procedimientos, es la primera gran bandera roja. Está desesperado por cerrar el caso antes de que alguien haga las preguntas correctas. Y entonces empiezan los testimonios, que son un enredo maravilloso. Primero Ruprecht. Que cuenta su versión, claro. Dice que llegó a la habitación de Eve, escuchó voces, forzó la puerta y vio a un hombre huyendo por la ventana. Y que en la oscuridad lo persiguió y le golpeó. Sí, 2 veces en la cabeza con el pomo de la puerta. Y él está convencido de que el fugitivo era un tal Leverage. Y aquí la ironía dramática es exquisita. Ruprecht, intentando defenderse, está describiendo sin saberlo y con una precisión milimétrica el origen de las heridas del juez Adam. Claro. Para el público, que ya vio a Adam cojeando y sobándose la cabeza, todo encaja. Cada palabra de Ruprecht es un clavo más en el ataúd de Adam. Y los intentos del juez por culpar al ausente Leverage se vuelven cada vez más cómicos. Es increíble cómo Ruprecht le sirve la verdad en bandeja, pero nadie en el tribunal se da cuenta. Es una crítica a la incompetencia del sistema. Creo que son las dos cosas. Por un lado, sí, es una crítica a un sistema donde la autoridad del juez lo vuelve invisible como sospechoso. Pero por otro lado es una técnica dramática sublime. Kleist nos hace sentir superiores al tribunal. Nos convierte en los únicos que saben la verdad. Nos hace partícipes del secreto. Luego le toca a Eve. Y su dilema es casi trágico. Niega que Ruprecht sea el culpable, pero se niega a nombrar al verdadero responsable. Y solo dice esa frase, que debe guardar un secreto que no es del todo suyo. Lo que, por supuesto, vuelve loco de celos a Ruprecht. Y nos lleva a la pregunta clave. ¿Por qué protege a Adam? Bueno, la obra insinúa algo terrible. Parece que el juez le hizo una promesa envenenada. Sobre el servicio militar de Ruprecht. Exacto. Le aseguró a Eve que si ella cooperaba con él, usaría su influencia para eximir a Ruprecht del ejército. Por lo tanto, el silencio de Eve es un sacrificio desesperado para proteger el futuro de su prometido. Un sacrificio que él interpreta como la peor de las traiciones. ¡Qué terrible! El juicio queda en un punto muerto. Parecía un callejón sin salida. Y hablando de callejones, si este tipo de análisis a fondo de los clásicos les interesa, este es un buen momento para suscribirse al canal y no perderse los futuros análisis de DFC Books. Continuamos, retomamos el juicio que está completamente estancado, pero Frau Martha, que no se rinde, juega su última carta. Llama a un testigo que nadie esperaba, Frau Bridget, la tía de Ruprecht. Y el testimonio de Frau Bridget es el punto de inflexión, el momento en que la balanza empieza a corregirse. Ella no ofrece opiniones, ofrece hechos. Cuenta que escuchó a Eve discutir con un hombre en el jardín. Pero la evidencia demoledora, la prueba irrefutable, viene después. Vio huellas frescas en la nieve saliendo del jardín de Marta, y estas huellas eran muy distintivas. Una de un pie normal, y la otra, inconfundible, de un pie sambo. el pie sambo. Es como si el culpable hubiera firmado su crimen en la nieve. Todo el pueblo sabe que el juez Adam tiene un pie sambo. Exactamente. Es el equivalente a dejar tu tarjeta de presentación en la escena del crimen, y Kleist se asegura de que no quede ninguna duda. Porque Frau Bridget siguió las huellas. Así es, junto al escribano Licht. Y por supuesto, el rastro los llevó, sin ninguna desviación, directo hasta la puerta de la casa del juez Adam. El círculo se cierra de una manera matemática innegable. Y cuando crees que ya no puede ser más humillado, viene el golpe de gracia. El recibo de la visita.
¿Frau Bridget encontró algo más? Para rematar, encontró enganchada en el enrejado del jardín la peluca oficial del juez Adam, la misma que él dijo haber perdido en otro lugar. El objeto de su autoridad se convierte en la prueba de su crimen. Es fascinante. La justicia no llega por un interrogatorio brillante, llega por la observación lógica de una ciudadana común. La evidencia física desmantela la red de mentiras. El cerco se cierra. Cada mentira que dijo al principio, la cabeza, la pierna, la peluca, queda brutalmente expuesta. Es el triunfo de la verdad material contra la palabrería del corrupto. La nieve no miente. Y con todas estas pruebas sobre la mesa, con el juez acorralado, Eve finalmente se derrumba. Ya no tiene que mantener su sacrificio. Y en un grito liberador, suelta la verdad que todos esperábamos, señalando directamente al juez. El juez Adam fue quien rompió el cántaro. Y el tribunal, claro, estalla en caos, mientras Adam, el representante de la ley, intenta huir vergonzosamente de su propia sala. Es el clímax perfecto. La verdad explota, confirmando lo que sospechábamos con la satisfacción de ver al culpable expuesto. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? La obra concluye con el sistema de justicia purgándose a sí mismo. El culpable huye, Walter tomará el control, Ruprecht y Eve se reconciliarán. Pero es interesante que la verdad no triunfa por la brillantez del sistema, sino casi a pesar de él. Y eso me lleva a una reflexión final. Aunque El cántaro roto es una comedia de hace más de 200 años, su crítica al abuso de poder es ferozmente atemporal. Sigue muy vigente. La obra nos obliga a pensar. ¿Cuántas veces la persona encargada de impartir justicia es la que más tiene que ocultar? El personaje de Adam nos recuerda que la autoridad no confiere virtud. Y nos deja con una pregunta incómoda. En un mundo sin huellas en la nieve tan claras, ¿qué se necesita realmente para que la verdad salga a la luz cuando el que comete el crimen es el mismo que controla el sistema? Una pregunta muy potente para terminar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis en DFC Books. Esperamos que hayan disfrutado de esta zambulida en El cántaro roto. Un placer como siempre. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias para futuros episodios. Hasta la próxima.